buenos días a todos y a todas. Me alegra de estar en este espacio, un espacio que es muy apreciado para todos y todas las que hacemos parte de la comunidad evangélica de teología en este rincón del sur del mundo. Damos la bienvenida en forma muy especial hoy día. Inauguramos esta semana teológica con alegría porque hay voces especiales que nos llegan de esperanza desde el norte, y quiero presentar inmediatamente a nuestra invitada. La conferencia, como bien fue anunciada, se titula La teología cristiana en diálogo con la crisis ambiental. 3 ejes: mayordomía, ecojusticia, ecoespiritualidad. Estamos muy felices de tener a la pastora teóloga, la doctora Nedia Astudillo. Ella es una ecoteóloga venezolana y pastora de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos. Coordina el programa de certificación de justicia climática y fe de la Universidad Luterana de California, y coordina además el trabajo de Greenfield, una organización internacional multirreligiosa. Ella recibió su doctorado en la Drew University sería como ecologizando la iglesia, que me gusta mucho, Green the Church, porque es un énfasis que ella ha trabajado en México, Guatemala, Perú, Bolivia, en los Estados Unidos, y sin duda se agrega Chile y otros cuantos países. Bueno, Eden, como les decía, es una bendición poder estar con ustedes, comenzar este día, esta semana con ustedes, y en la Semana Teológica, apoyando el comienzo de este importante diálogo, y ahora pues hablando sobre la crisis ambiental y climática, y sobre el rol de las comunidades de fe ante ella. Voy a comenzar entonces desde el asumir que cada una y cada uno de nosotros, nuestra generación, tal vez la mayoría de los que estamos en esta llamada, es experta en conocer los cambios que la naturaleza ha estado mostrando en los últimos años. Pero igual quiero destacar algunos datos básicos para recordarlos y para que también puedan tenerlos a la hora de querer hablar sobre estos temas con otras personas. Y luego me voy a enfocar en las herramientas bíblico-teológicas que tenemos para guiar nuestras respuestas ante estos retos, haciendo además un poquito de historia de la iglesia y del por qué hoy, 2000 años después de Cristo, aún estamos preguntándonos, ¿no?, qué dice la Biblia, la Escritura, o qué dice Dios sobre nuestra relación con el resto de la naturaleza. Y terminaré entonces señalando algunas oportunidades y ejemplos de cómo personas de fe alrededor del mundo están trabajando para responder a la crisis, y ya luego el viernes iremos mucho más profundo en ese tema. Entonces, primero haciendo un poquito de ciencia, ¿qué está pasando hoy con la biodiversidad? Según la organización World Wildlife Fund, o el Fondo para la Vida Silvestre, las poblaciones monitoreadas de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han disminuido en un 68% en promedio. Y en América Latina, como ven, el resultado es mucho más impactante, con una reducción en promedio del 94%. La extinción de las especies es un hecho natural de la Tierra, pero lo que los científicos nos están diciendo hoy es que en los últimos años esta extinción se ha acelerado de entre 100 y 1000% de lo normal. En Estados Unidos, en el norte donde vivo, se está hablando de 3 millones de aves menos perdidas en los últimos 50 años. Factores entonces que impactan, los factores impulsadores de esta pérdida de la diversidad
al ritmo que va. Obviamente detrás de cada una de ellas estamos como humanidad. La pérdida del hábitat, de bosques, praderas, manglares, el cambio del uso del suelo para producir alimentos, especies invasoras, también promovido por el cambio climático, la sobreexplotación, patrones de consumo impulsados por el mercado. Por ejemplo, muy curiosamente, la realidad de que existen razas de ganado y razas de gallinas, por decir, especies de gallinas, que están en peligro de extinción porque estamos cultivando, produciendo, enfocándonos en un número limitado de consumo, y también está poniendo entonces en peligro la biodiversidad dentro de estas mismas especies, la contaminación y el cambio climático. Y en cuestión de cambio climático, ¿qué está sucediendo? Bueno, por un lado tenemos, ¿verdad?, que el 99% de los científicos a nivel mundial están de acuerdo que el cambio climático está sucediendo, que está aumentando, aquí ya está sucediendo y es causado por la actividad humana. El problema que tenemos es que, como vemos aquí en esta hermosa capa azulita, en esta imagen, ¿verdad? Esta capa es la atmósfera. Y la atmósfera, como manera natural, tiene el rol de mantener gases de efecto invernadero que mantengan el planeta a un nivel cálido que hace posible la vida. Lo que sucede es que debido a las actividades humanas hemos aumentado este tipo de gases de efecto invernadero al punto de que si la miramos a la atmósfera como una pequeña cobijita que nos ponemos para mantenernos bien, hemos estado haciéndolo cada vez más gruesa. Estos gases, como dice aquí, son el dióxido de carbono, el metano, gases fluorados, óxido nitroso, vapor de agua. Y, como bien dice, son gases que tienen de manera natural la capacidad de atrapar el calor. Uno de los gases principales que estamos emitiendo por nuestras actividades humanas es el dióxido de carbono. Como ven allí, el transporte, un 34%, electricidad, un 32%, la industria, la producción, la manera en que vivimos nuestras residencias, y otros medios de emitir. Uno de los retos enormes que tenemos es que este gas se mantiene activo en la atmósfera entre 300 y 1000 años. O sea que aún aquello que estamos emitiendo hoy continuará allí por ese tiempo, si no encontramos medidas para saber cómo secuestrarlo, cómo sacarlo de la atmósfera, pero esas medidas de manera tecnológica no las tenemos. La tenemos de manera natural, pero estamos destruyendo nuestros suelos, estamos destruyendo nuestros árboles, ¿verdad? Y el mar está también capturando gran parte de ello, poniendo también en peligro la vida del mar y la vida del planeta por todo lo que eso de allí continúa, ¿no? Entonces, este calor extremo obviamente también tiene un impacto grande sobre la salud humana, ¿verdad? Sobre todo las personas que no tienen acceso a aire acondicionado y trabajan afuera, ¿verdad? Estas son produciendo enfermedades, por golpe de calor, agotamiento, enfermedades renales, respiratorias y cardiovasculares, sobre todo renales cuando la gente no tiene la oportunidad de parar y tomar agua. Muchos de estos trabajadores del campo, ¿verdad? Le pagan lo que producen, lo que cultivan y muchas veces ni toman agua para seguir porque necesitan sus ingresos. Insuficiencia cerebral también, el calor lo produce, disminución de función cognitiva, riesgos en los embarazos, complicaciones de la diabetes, aumento de la violencia, también se reporta un aumento de violencia doméstica durante las horas de calor. Y aquí, bueno, en los Estados Unidos el calor extremo causa más muertes que la suma de huracanes, rayos, tornados, inundaciones y terremotos, ¿no? Obviamente es una cifra que manejo porque vivo aquí en los Estados Unidos. Entonces vemos que la crisis climática es una amenaza multiplicadora. Uno de los más recientes reportes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, decía pues, que el cambio climático está empeorando. Se habla de mayores casos de clima extremo, sequías, incendios,
a cambios drásticos y que para parar esta amenaza de cambio climático necesitamos reducir las emisiones de carbono a nivel global un 45% a nivel global para el año 2030. Para lograrlo vemos entonces por un lado que no nos queda mucho tiempo y por otro lado la realidad es que también está en contra nuestra la situación de que aún desde el Acuerdo de París, cuando casi todos los países del mundo se comprometieron a tomar medidas para reducir las emisiones del carbón, las emisiones a nivel global han seguido aumentando y están previstas aumentar hasta en un 14% en las próximas décadas. Por eso vemos que existe una brecha cada vez mayor entre lo que tenemos que hacer y lo que se está haciendo en este momento para parar la crisis climática. Nuestro planeta está en crisis. Entonces, bueno, como personas de fe, cuando vemos esta realidad, nos lleva a confesar, por un lado, que las causas subyacentes del cambio climático, de la contaminación y la degradación de la biodiversidad están ligadas con una crisis de valores, de ética y responsabilidades espirituales que tenemos hacia un mundo que por un lado confesamos como creación de Dios, pero por otro lado nuestras acciones demuestran otra cosa. El uso mecanicista de la naturaleza, nuestros patrones de consumo, el no tomar en cuenta cómo estamos relacionados con la naturaleza, con este mundo en el que nacimos, y también cómo esto afecta a otros seres humanos, está demostrando una disonancia en nuestra manera entre confesar nuestra fe y cómo estamos viviendo nuestra fe. Y mientras digo esto, también hay otro ruido, ¿verdad? En mi conciencia, que es muy importante mencionar. Y como le escuché decir a Laura Van Ham, que es directora de la Iniciativa de Religiones Unidas, ella dice que la verdad es que hay partes del mundo que no son las causantes de esta crisis, sin embargo están tomando medidas y pasos valientes para defender y enfrentar la crisis ambiental y climática, mientras que hay otras partes del mundo que son las principales causantes de esta crisis, países del norte como en el que yo vivo, en este caso Estados Unidos, por ejemplo, responsable del 25% de las emisiones de carbón que ya están en la atmósfera causando el cambio climático como lo experimenta el mundo hoy. Y sin embargo, necesitamos tomar medidas mucho más grandes, más valientes, más drásticas, y vemos la lucha y la dificultad de lograrlo. No lo estamos haciendo. Y bueno, por otro lado, obviamente el sur global, cuando mira al norte como ideal, en realidad es un modelo de vida, de consumo, de producción que está poniendo en peligro al planeta completo. Entonces también hay que dejar de mirar al norte global como ideal, como el norte, ¿verdad? A seguir y a hacer algún día como ellos, como ellas, porque la realidad es que no es un sueño, es una pesadilla para el resto del planeta, para todo el planeta y también para nosotros aquí, como acabamos de experimentar hace solo unas semanas con el huracán Ian, aquí en el estado donde vivo. Entonces, ante esta crisis que muchos describen como una crisis espiritual, quiero apuntar entonces a las herramientas que tenemos en nuestra tradición para ayudar a la iglesia a unirse a la misión y al trabajo de parar la destrucción de la biodiversidad y del cambio climático. Y aquí quiero hacer otro comentario y hablo de parar, porque los científicos del clima nos dicen que si tomamos las medidas, como mencionaba, antes del 2030 todavía estamos a tiempo de evitar las peores secuelas del cambio climático, mientras buscamos las tecnologías y hacemos los cambios y las reformas que la sociedad necesita para volver a absorber lo que está ya en la atmósfera. Pero si no lo hacemos, si nuestros gobiernos no toman las medidas necesarias, de allí en adelante entraremos entonces en una carrera por sobrevivir, en un mundo con un clima hostil donde la humanidad nunca ha vivido como especie humana. ¿Cómo podemos entonces parar, unirnos a este gran reto?
como personas de fe. Y por eso entonces me gustaría ahorita comenzar con una interpretación del pasaje de José y los sueños del faraón de Egipto en el Génesis 39:41, que para mí muy interesantemente la COP27 que va a tomar lugar en unas pocas semanas va a ser en Egipto. Quiero comenzar con este primer pasaje y luego nos movemos a las tres ecoteologías, a mayordomía, justicia y espiritualidad como herramientas para corregir esta cultura dominante y la crisis. Entonces, bueno, recordemos este pasaje de José y el faraón de Egipto. Si no lo han leído, ahí está, de verdad, de Génesis 39 al 41. Si bien el Génesis obviamente no habla de una crisis climática como la que enfrentamos hoy, sin duda describe la realidad de una región que se enfrentará a cambios climáticos, que luego de 7 años de producir sorprendente abundancia, o sea, por un lado de manera beneficiosa, luego va a cambiar causando 7 años de hambruna. En esta historia no se menciona el pecado humano como causante de este cambio ambiental, ni por qué Dios no actúa para pararlo. Ese no es el punto de la historia, pero sí es el hecho de que si la gente no se organiza para adaptarse a lo que está por venir, todo el mundo va a sufrir. Tanto los gobernantes, ¿verdad? Como la gente común, los pobres, la gente de campo y los animales también. Al igual que los sueños del faraón, el cual como sueño era una manera antigua y es aún presente de revelación divina, la cual en la historia es José, un hombre de fe, quien ayuda a interpretarla para bien del pueblo. Hoy en día podemos decir que son los científicos del clima quienes nos advierten de la amenaza del cambio climático y su impacto sobre las comunidades más vulnerables, sobre los gobiernos y sobre las demás criaturas con quienes compartimos este planeta. En vez de 7 años de abundancia ante esta crisis, desde hace ya 4 años los científicos nos advertían que nos quedan 9 años para parar la amenaza irreversible de cambio climático. Si no escuchamos, las próximas generaciones vivirán en un planeta hostil, un planeta, como decía, que la humanidad nunca ha vivido, nunca ha experimentado como especie. Entonces, una vez más, mientras los científicos tienen la visión del futuro, bueno, y del presente, somos las personas de fe las que tenemos la responsabilidad de interpretar lo que esto significa, esta revelación apocalíptica para, valga la redundancia, para el pueblo de Dios. Los científicos nos hablan desde la razón, desde los datos y desde las cifras, pero la fe son expertas en interpretar estos datos desde los valores, desde el llamado de amar al prójimo y cuidar al desvalido, desde la necesidad de cambiar las mentes y los corazones, desde el llamado de cuidar la naturaleza como creación de Dios, desde el arrepentimiento y la búsqueda del perdón. Entonces, por un lado, la ciencia nos da los datos, pero la fe puede encender el entusiasmo, el compromiso. Y también, como dijo la ecoteóloga Evelyn Tucker hace unas semanas en una conferencia sobre fe y ecología organizada por las Naciones Unidas, se decía, nosotros conocemos los valores de la belleza, de la maravilla, la complejidad humana, la humildad, lo sagrado. Hoy más que nunca, entonces, para parar la crisis ambiental y climática, el mundo necesita de las comunidades de fe, de nuestros valores más preciosos, antiguos, que hablan sobre el cuidado de la tierra, la mayordomía, la justicia, la espiritualidad. Entonces, en la historia del Génesis vemos la receptividad de la gente a una revelación sin precedentes, no se dedican a desmentirla, ni siquiera a discutir si es voluntad de Dios lo que va a pasar o si es fin del mundo, o por qué Dios no hace nada para evitarlo, sino que se organizan sin demora para aminorar el impacto de la crisis en todos los pueblos, sin discriminación. En la historia vemos a un Dios que inspira al pueblo a preparar el camino, ¿verdad? A través de los dones espirituales, los sueños, para que la gente y las criaturas no sufran innecesariamente.
Y así el tiempo de hambruna llega, como se había anunciado, pero el bienestar de todos es preservado gracias a un Dios fiel, un Dios que provee la visión, la sabiduría, los dones, prepara corazones, y así en un esfuerzo comunitario de gobernantes, trabajadores, líderes de diversas religiones, campesinos, almacenistas de grano, podemos imaginar toda la sociedad, cada quien hace su parte para evitar una crisis mayor. Es cierto, tal vez unos por miedo a perder el poder, porque al fin y al cabo nadie puede gobernar indefinidamente cuando un pueblo está necesitado. Tal vez otros lo hicieron porque no tenían otra opción. Al fin y al cabo era el faraón de Egipto el que mandaba las órdenes. Otros porque querían sobrevivir y algunos pocos tal vez por fe. La idea es que cada quien hizo su parte y al hacerlo, la justicia reina sobre la tierra. Y la bondad de Dios se hace evidente para los que tienen fe, aún en medio de la crisis. Y así como este ejemplo, la realidad es que cuando leemos la escritura desde una preocupación ambiental, vemos que desde los primeros pasajes de la escritura hasta los últimos, escuchamos un llamado y una advertencia ante la necesidad de cuidar la creación de Dios. Y de que cuando no respetamos este llamado, el orden armonioso bajo el cual Dios creó la vida se ve afectado y todas las criaturas sufren las consecuencias. Entonces aquí tenemos este hermoso don en nuestras herramientas principales, la misma escritura. 3 ecoteologías: la mayordomía, la ecojusticia, la ecoespiritualidad. No voy a leer estos pasajes, pero van a estar aquí mencionados en un momento. Pueden también tomar fotos a las imágenes y pueden leerlos completamente después. Entonces, miremos la mayordomía. La mayordomía toma en cuenta que fuimos creados, hombre y mujer, a imagen de Dios, con cierto estatus especial frente al resto de la creación. Fuimos invitados a ser fructíferos en ella y servirnos de todo lo que hay en ella. Sin embargo, este estatus especial no nos otorga privilegios en contra de otros, sino que es un llamado al servicio, así como Jesús mismo lo hizo cuando estuvo entre sus discípulos. El salmista reconoce en el hombre un cierto estatus de privilegio, ubicado en la creación, así como un Dios, pero en el paso por la tierra existen también ciertas reglas que debemos seguir. La tierra nos es dada con ciertas instrucciones. Una muy importante es que la tierra es de Dios y nosotros somos forasteros. Nuestro uso de los recursos tiene un límite. Debe hacerse de manera que las comunidades más vulnerables tengan también lo que necesitan. Aun cuando Dios parece entregarnos todo, debemos escoger el bien, la vida, usar los recursos de manera de asegurar el bienestar de las próximas generaciones. Y estas son las características de la mayordomía. Y se la reconoce también presente en las iglesias de corte evangélico, en los esfuerzos de conservación de ecosistemas, reciclaje, deforestación, etc. La ecojusticia. Como principio reconoce que no podemos lograr la justicia social sin la justicia ecológica. En la escritura, la ecojusticia nos enseña que aun cuando tengamos un estatus especial en la naturaleza, el pacto que Dios hizo con Noé incluye también el resto de las criaturas de la tierra. Aún disfrutando este estatus especial, la tierra y los seres humanos le pertenecemos a Dios. La capacidad de dominio sobre la tierra no nos separa de ella. Nuestras acciones tienen consecuencias sobre la naturaleza, como parte de un todo creado, interdependiente e interrelacionado. Nuestro pecado produce alteraciones en ella.
no por voluntad de Dios, sino producto de nuestras acciones. Por eso no solo la humanidad solamente sufre, sino que la tierra también sufre, los animales del campo y aún el suelo sufren. Esta experiencia entonces de sufrimiento no es solamente humana, la compartimos con todas las criaturas vivientes. Hay cierta voluntad divina en este sufrimiento, aun cuando también es producto del pecado humano. Por eso la promesa de liberarnos de la esclavitud del pecado la compartimos también con toda la creación. Ella espera que nosotros nos manifestemos como hijas e hijos de Dios, haciendo nuestra parte, desparramando las buenas nuevas de Cristo por toda la creación, como dice Marcos, porque el amor y la atención que recibimos en Cristo también les pertenece. No es exclusiva de los seres humanos. Entonces, cuando miramos las promesas de salvación de la Escritura, las criaturas no humanas también aparecen en el imaginario religioso del nuevo cielo y la nueva tierra. Esto también entonces nos lleva a la ecoespiritualidad. La ecoespiritualidad reconoce el rol especial que el ser humano tiene en la tierra también, pero también que cada criatura tiene un rol especial. La ecoespiritualidad pone al ser humano en una situación de horizontalidad, reconociendo el rol que cada criatura tiene para proteger la capacidad regenerativa con la cual Dios creó la tierra. Para la ecoespiritualidad, no solamente el ser humano sirve a la tierra, sino que es ministrado por ella. Además, somos tierra. La ecoespiritualidad reconoce la presencia de Dios como espíritu, inspirando, renovando, dando vida a todo lo que existe. Nada vive sin haber sido infundido por el soplo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es solamente una experiencia de la iglesia, sino que es una experiencia de toda la creación. A cada criatura Dios da vida y dones para cumplir la voluntad de Dios sobre su creación. Es la presencia del Espíritu de Dios la que hace posible que podamos conocer a Dios en el estudio de la naturaleza también, así como el Espíritu Santo es quien nos ayuda a interpretar el mensaje de Dios cuando leemos la Escritura. Como dice el Salmo, la tierra está llena de la gloria y la sabiduría de Dios desde el principio. Los animales tienen también un rol para enseñarnos, guiarnos y apoyarnos para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Dios no se limita a revelarse a través de los hombres o de las mujeres, sino que también se hace presente y nos habla a través del resto de la naturaleza. La ecoespiritualidad nos reconoce como parte de la tierra, la historia humana, de la salvación. Entonces no se desarrolla fuera de ella, sino que es en ella y con ella donde vivimos, sentimos y conocemos a Dios. Como vemos entonces, no estamos faltos de apoyo en la Escritura para relacionarnos con la creación de Dios, nuestra casa común. Tenemos una teología muy rica, ecoteología muy rica en la Escritura. Entonces, si la naturaleza ha sido parte de nuestra fe tan claramente, ¿cuándo la perdimos de vista o por qué la perdimos de vista? ¿Qué nos lleva a olvidarla al punto de llegar a la crisis en la que estamos hoy en día? De esto pudiéramos hablar también con mucho más tiempo, pero quisiera mencionar un par de cosas. Obviamente, por un lado, podemos poner el dedo sobre el capitalismo, el colonialismo, el racismo, como impulsores principales de la crisis climática y ambiental que tenemos hoy en día. Pero esto también no explica por qué la Iglesia ha cerrado sus ojos al grito de la tierra, como lo dice Leonardo Boff. Y sobre eso entonces quisiera compartir brevemente otra herramienta, otro pedacito de historia que nos puede ayudar para entender en qué momento se divorció la Iglesia de la naturaleza, lo cual sucedió hace 500 años, cuando dejamos el espacio a este estudio
el cuidado de la naturaleza al desarrollo del capitalismo, el colonialismo y el racismo. Y luego termino con algunos ejemplos. Elizabeth Johnson, en su libro Cristianismo y Ecología, buscando el bienestar de la Tierra y los seres humanos, explica que durante los primeros 1500 años de la historia de la Iglesia, la naturaleza era vista como creación bondadosa. La Iglesia se regía por una mística trinitaria, Dios, ser humano, naturaleza, que aun cuando no era perfecta por existir dentro de un mundo dualista y jerárquico, esta mística trinitaria le permitía ver la naturaleza como un ser vivo, con derechos, y también como un lugar teológico. O sea, la naturaleza era un lugar donde también podíamos conocer a Dios, que no es lo mismo que decir que la naturaleza es Dios. Pero en ella conocemos la sabiduría de Dios, experimentamos su gloria, su amor. Hasta ese momento, los primeros 1500 años de la historia de la Iglesia, el rol del teólogo, varón, incluía estudiar la naturaleza para entender los misterios de Dios. No solamente estudiar la escritura. Si dejábamos a un lado una parte de esta mística trinitaria, se sabía que nuestro conocimiento de Dios, de la naturaleza o de nosotros mismos como seres humanos iba a ser incompleto. ¿Qué sucedió entonces? Cuando dejamos de discernir los misterios del universo para buscar nuestro retorno hacia Dios y alcanzar la salvación, pero ahora sin el apoyo de esa. Elizabeth nos dice que para la Iglesia católica y reformada, esto comenzó cuando su visión del mundo se vio confrontada y tal vez también encantada por los descubrimientos de la modernidad y de la nueva ciencia. Que el universo giraba alrededor de la Tierra y a partir de esta visión de ser el centro del mundo, una visión antropocéntrica, androcéntrica, habíamos organizado a la Iglesia y a la sociedad, a nuestros hogares, creando orden y jerarquías. Pero la nueva ciencia descubrió que esta visión era construcción del hombre y tampoco era bíblica. El mundo no estaba ordenado jerárquicamente, ni el universo giraba alrededor de nosotros. Esta visión era fruto de una cultura, no de una verdad teológica, bíblica o científica. Esta mística trinitaria también continuó desapareciendo con el auge de la revolución industrial y cuando la modernidad comenzó a definir el bienestar humano con el acceso y la acumulación de bienes materiales. Esta cultura, casada con la teología reformada, concluyó entonces que mientras más bienes y dinero tienes, más pruebas tienes de que Dios te está bendiciendo. Y si eres pobre, por tu culpa. O si optas por vivir de una manera sencilla, desatada, libre de lo material, entonces eres un vago, un hippie. Algo mal está contigo. Esta cultura la vemos viva hoy en la teología del progreso, en mentalidades colonialistas, desarrollistas, y también en el silencio y la falta de testimonio de la Iglesia ante la crisis climática y ecológica, que es producto de esta mentalidad utilitarista de la creación. Cuando la ciencia demuestra entonces que la Iglesia estaba equivocada en su enseñanza, que no éramos el centro del universo, la jerarquía de la Iglesia no supo dialogar con estos nuevos conocimientos científicos. Obviamente aceptarlo requeriría grandes cambios en su manera de ser y actuar, cambios en la teología y la manera de ser con otros seres, como las mujeres, a diferencia de lo que hoy estamos haciendo aquí, ¿verdad? Considerando la crisis ambiental y climática y ver cómo nos está llamando a reformar la Iglesia, a repensar el cómo oramos, adoramos, aprendemos, leemos la Escritura, cómo somos pueblo de Dios ante la crisis climática. Lo que sucedió fue que en los tiempos de la Reforma
Los reformadores decidieron abandonar más bien entonces y hasta censurar su vocación de discernir el universo para bien del pueblo de Dios si iba en contra de lo que hasta ahora habían enseñado. Y se dedicaron más bien a buscar entonces la revelación de Dios a través de la Escritura. Solamente. En vez de tomarse tiempo para orar y pedirle a Cristo ayuda ante los nuevos descubrimientos, la iglesia tiró por borda la naturaleza como si ella fuera el problema. No se paró de ella, ¿verdad? Porque la iglesia es para nosotros centro de nuestra vida, búsqueda del camino para ser humanos y vivir en este mundo. Y entonces perdimos la oportunidad de reconocer que también en ella Dios también está allí hablándonos y enseñándonos. Entonces le dejamos a la ciencia, a la modernidad y al mercado encargadas de lidiar con la naturaleza, de estudiarla, de disectarla, discernirla, explotarla y utilizarla para bien del llamado desarrollo humano. Así fue entonces como la naturaleza pasa de ser sujeto para la tradición cristiana, judeocristiana, para nuestra fe, a ser objeto, de ser un ser vivo, a ser un ser inanimado, sin alma o espíritu. Pasa de tener derechos a ser explotada, de ser creación a ser un recurso natural, de ser un lugar teológico a ser materia prima, fuerza laboral para bienes del mercado, la revolución industrial, el desarrollo humano. ¿Cómo estoy de tiempo, Lisa? ¿Estamos bien? ¿Tenemos unos 10 minutos más? ¿Sí? Ok, perfecto. Ante todo esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Sin duda, hoy más que nunca, cuidar la tierra, creación de Dios, Madre Tierra, es una invitación profética para la Iglesia. Y aceptar esta invitación es una de las maneras en las cuales vamos a salvar o entender qué significa creer en un Dios creador. ¿Qué podemos hacer para activar a las iglesias para participar en la justicia ambiental y climática? Bueno, la magnitud de la crisis apunta a que necesitamos encender un movimiento social, como la historia de José y el faraón de Egipto. Y aquí tenemos ejemplos más contemporáneos, con los cuales también inspirarnos. Para nuestra ventaja, y hablaremos un poquito más de eso el viernes, la realidad es que el 84% de la población mundial se confiesa a sí mismo tener algún tipo de fe. Estamos hablando de 6 billones de personas en el mundo que dicen tener fe. Y todas las religiones del mundo, para nuestra ventaja también, tienen en sus principios un llamado a cuidar la naturaleza y a cuidar a las personas más vulnerables, al prójimo. Con ellas también compartimos el sentimiento de lo sagrado. Estos son valores para nuestro camino el día de hoy. Las religiones del mundo son dueñas de tierra y pueden decidir cómo las utilizan. Escuelas, y ahí pueden enseñar. Propiedades, hospitales, campamentos, y tienen dinero, capital. Las comunidades de fe, por un lado, ya estamos organizadas como iglesia. No tenemos que ir a buscar a la gente para organizarlas y construir este movimiento social. Ya estamos organizados, ya estamos reunidos. Tenemos poder de convocatoria. En la mayoría de los países del mundo todavía tenemos cierta autoridad. Cuando las comunidades de fe se manifiestan, la gente escucha. Nuestras tradiciones crean espacios para el perdón, el arrepentimiento, el lamento, la transformación. Enseñamos que la vida no nos pertenece, que le pertenecemos a Dios, a quien servimos, sirviendo al prójimo. Creemos en algo más allá de nosotras y nosotros mismos, en la solidaridad, el sacrificio, el amor. Ya estamos en muchísimas comunidades.
No tenemos que ir a nuevos lugares. La realidad es que la iglesia está en todas partes. La fe nos mantiene en la lucha, el compromiso, en las buenas y en las malas. Lo que está haciendo entonces la crisis ambiental y climática es convocándonos a utilizar todos estos talentos, todos estos recursos, todo este potencial que está en nuestras manos. Y cierto que también tenemos ciertos retos que necesitamos superar, confesar, transformar, superar. Falta de conocimiento sobre cuestiones ambientales. Nacimos en este planeta, pero no nos dieron un manual de cómo vivir aquí. Hemos adoptado uno que no nos conviene y está destruyendo la vida. Tenemos que aprender. Ahí están los científicos, los grupos ambientales en nuestras comunidades listos para ayudarnos, que podemos invitar a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones para ayudarnos a entender dónde estamos, dónde vivimos, cuáles son nuestros retos ambientales y qué hacer para superarlos. También tenemos temor a involucrarnos en política, pero la realidad es que no involucrarnos es involucrarnos, solo que estamos yendo por el partido incorrecto. Estamos desconociendo, bueno, no conocemos la ecotología, pero aquí estamos conociendo qué está en nuestros tesoros escondidos que podemos utilizar hoy en día. Estamos también ausentes, bueno, en los temas de fe y ecotología están ausentes en nuestras congregaciones, pero para eso estamos tratando de superarlos. Y existe en nuestras comunidades de fe también la discriminación, el androcentrismo, el patriarcalismo, el racismo. Hay que también superar esto porque ciertamente como parte de la sociedad, todas estas realidades que están en la sociedad están dentro de nuestras comunidades de fe. Por eso cada vez es más claro que la justicia climática es justicia de género. Justicia climática es justicia racial. La justicia climática es proteger a los derechos de las comunidades indígenas, a cuidar sus bosques, a cuidar sus suelos, derechos sobre sus minerales. La justicia climática es solidaridad también con los inmigrantes, con los refugiados climáticos, con toda la gente que hoy en día tiene que moverse por el efecto del clima sobre sus tierras. La discriminación no tiene espacio en la creación de Dios y tenemos que también curarla en nuestras propias comunidades de fe. Y también es cierto que estamos bajo el reto de problemas que la gente vive cada día, ¿verdad? La pandemia es una misma que nos está afectando a reunirnos hoy a través de Zoom. La falta de trabajo, la pobreza, las guerras, gobiernos corruptos, la falta de democracia. Pero es importante también reconocer que estos problemas están todos interligados también con la crisis ambiental y climática, y si no trabajamos por la crisis climática, todos estos retos simplemente van a empeorar. Otros retos que he escuchado decirle a mucha otra gente es, bueno, que en la iglesia se habla mucho, pero se hace muy poco, a la gente, las instituciones no les gusta cambiar, la apatía, la gente está ocupada, falta de dinero, resistencia. Para muchos pastores y pastoras, el miedo de perder miembros. Si comenzamos a hablar de estos temas en la iglesia y la gente no quiere, también pues dependemos de ese salario y de ese puesto y nos pueden votar. Los fundamentalismos teológicos es otro. En fin, tenemos muchos retos, pero en cada uno de ellos tenemos una nueva oportunidad para trabajar en pro de la justicia climática. Bueno, lo que desde mi trabajo de Green Faith, como coordinadora de Green Faith, una de las cosas que nosotros hemos querido entonces motivar es el desarrollo de círculos en comunidades de fe para organizar espacios de reflexión y acción en nuestras comunidades. Bueno, ya terminando esta parte, quiero compartir simplemente ejemplos de cómo las comunidades de fe alrededor del mundo están trabajando, como muchos de ustedes también pertenecen a ellas. Como dice aquí, ¿verdad? Creando espacios de reflexión, círculos verdes, explorando la comunidad, como le decía, qué está pasando en mi comunidad, qué podemos hacer para sanarla,
sembrando árboles. Sin los árboles no vamos a poder parar el cambio climático. Se dice que si en la Amazonía se volviera a sembrar todo lo que se ha cortado y se mantiene lo que ya está allí, que los bosques tropicales tienen la capacidad de reducir en un 30% las emisiones de carbono que están ya en la atmósfera. Necesitamos plantar árboles. Creando huertas comunitarias. El suelo también, suelo fértil, tiene la capacidad de absorber el dióxido de carbono. Necesitamos cuidar nuestros suelos. Por eso también la agricultura, agroecología orgánica es tan importante. La creación de mercados en la iglesia, comprando productos de campesinos locales, apoyando la economía local, promoviendo agricultura sostenible, eliminando el desecho de los alimentos, haciendo compostaje, abono, hasta en las mismas iglesias que la gente está trayendo sus desechos de comida los domingos y están haciendo compostaje en su propia iglesia, creando sistemas de reciclaje, paneles solares, cambiando las bombillas de bajo consumo y aprovechando el año litúrgico para hacer también liturgias enfocadas en estos temas, como está ya escrito, y compartir todo esto con otras personas. Y así también con la comunidad, desde lo local a lo global, pues vemos también esfuerzos de conservación y colaboración con otros sectores, ¿verdad? La creación de redes y compañerismos como AIEC, ahí en Chile, campañas como Fe por la Justicia Climática, hablaremos más de ello el viernes, que se está llevando a cabo durante el mes de octubre y unos días antes de COP27 en noviembre, diversas movilizaciones, acciones de desinversión, ¿verdad? Muchas iglesias, comunidades de fe, no solamente iglesias, diferentes religiones están desinvirtiendo de su dinero de bancos que están apoyando a la industria de combustibles fósiles. Hay más de 500 grupos a nivel global que están haciéndolo y se habla de, junto a instituciones sociales y privadas, se está hablando de casi un 40 trillones de dólares que se está desinvirtiendo de las compañías combustibles fósiles. Otros esfuerzos apoyando a la juventud, las acciones de la juventud, haciendo incidencia política a nivel nacional e internacional, y creando organizaciones multireligiosas como la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, que está en Perú, en Colombia, en Brasil, en el Congo, Indonesia, iglesias y minería a todo lo largo de América Latina, precioso trabajo, y Fe por la Tierra, que es una iniciativa nueva de las Naciones Unidas también de trabajar con las comunidades de fe. Ok, creo que aquí ya termino